Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión estamos en un vídeo en semana de Gran Premio. La Fórmula 1 tras el parón veraniego que ha sido bastante largo en realidad, bueno, al final se nos ha hecho ameno, ¿no? También hemos descansado un poquito de Fórmula 1, pero finalmente esta misma semana, este mismo fin de semana ya tendremos el primer Gran Premio de estas últimas carreras que vamos a tener, estas 9 carreras que tenemos hasta el final que van a ser muy intensas, todas muy recogidas, tenemos varios tripletes. Así que no os perdéis nada de toda la acción de ese final de temporada 2022. Esta misma semana se correrá el Gran Premio de Bélgica, esperemos que se corra, que no ocurra lo que ocurrió el año pasado. Pero bueno, ya con el regreso de la Fórmula 1 he decidido en el día de hoy hacer un top, por así decirlo, de mejores y peores pilotos. En realidad va a ir todo en este vídeo, bueno, yo creo que va a ir todo en este vídeo. A lo mejor si es muy largo, deseo hacer dos partes, no sé si lo estaréis viendo en dos partes o en una. Pero bueno, que yo mi idea es meterlo todo en un vídeo y hacer el vídeo pues lo extenso que tenga que ser el vídeo, porque al final siempre intento hacer los vídeos un pelín más cortos de lo que lo suele hacer la gente, para que a lo mejor decir pues que no sean vídeos muy largos, para que no sean vídeos muy extensos, pero al final yo también quiero alguna ocasión hacer vídeos más extensos y creo que en este vídeo pues me puedo extender un poquito más hablando en sí de los pilotos. Tampoco sé cuánto me voy a extender, lo mismo de un piloto hablo 2 minutos, de un piloto hablo 30 segundos porque no da más para hablar, y de algún piloto pues a lo mejor me extenderé más, me extenderé menos, así que iremos comentando. Vamos a comenzar por los peores pilotos. En realidad es un ranking mejores, peores, no es un ranking de que os voy a decir los 5 mejores pilotos y los 5 peores pilotos de 2022, va a ser un ranking en el orden en el que yo creo que mejor han rendido, o sea, el primero que creo que ha sido el mejor piloto, quien más mejor ha rendido, mejor dicho, porque luego también mejor piloto y que mejor rendimiento es una cosa distinta también, y luego también está muy condicionado por los resultados que puedan sacar. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. También al final hay que tener en cuenta que, primero, que es mi opinión, quiero dejarlo claro al principio, es mi opinión, entonces pues puede ser una opinión diferente y yo la voy a aceptar rotundamente, por supuesto. Yo voy a aceptar cualquiera de vuestras opiniones, eso quería dejarlo primero, o sea que al final no deja de ser un vídeo que es mi opinión acerca de cómo yo creo que más o menos mejor han rendido. Voy a argumentar por qué, pero si estáis en contra, estaré encantado de leeros en los comentarios. Y también que es un vídeo un poco improvisado en sentido de, bueno, es un ranking que me refiero, que no es un ranking que haya ido carrera por carrera poniéndoles nota y así sé dónde han quedado, no, es un ranking que más o menos he ido sacando yo, que si me dices de que X piloto creo que debería ir un puesto por delante o X piloto debería ir un puesto por detrás, yo te lo puedo comprar perfectamente. O sea que al final, sobre todo yo diría que a lo mejor sí que lo que tengo más claro son los primeros pilotos, es el top 10, por así decirlo, sobre todo los pilotos que yo metería en el top 10, y además casi yo diría si el orden, sobre todo el top 5, el orden del top 5 yo no lo cambiaría para nada, pero bueno, los 20 últimos, los 10 últimos sí que os lo podría cambiar. Esos van a ser los primeros que vayamos a ir comenzando, así que vamos a comenzar ya con el vídeo. No me voy a entretener más porque si ya de por sí el vídeo va a ser bastante extenso, pues no quiero entretenerme más en esta introducción, y vamos a comenzar por los 10 últimos pilotos, comenzando por el último posicionado de la lista, por el piloto que creo que peor ha rendido, que es ni más ni menos que Nicolás Latifi. Como estáis viendo aquí, pues Nicolás Latifi en 20ª posición. ¿Por qué Nicolás Latifi? Al final hay poco que comentar. Nicolás Latifi también, al final, por mucho que nos caiga bien, no deja de ser, obviamente, por muchos memes que podamos hacer, porque nos caiga muy bien, a mí es un piloto que me cae muy bien, y que dentro de X pilotos que pueden llegar a estar en la categoría, yo elegiría antes a Nicolás Latifi, pero está dentro de ese X pilotos que al final son pilotos que en realidad no son los pilotos que más talento tienen al final, entonces pues que está aquí por lo que está. Todo el mundo lo sabemos, no lo voy a mencionar, por supuesto sigue siendo muy buen piloto, pero yo creo que sí que habría mejores pilotos, y al final durante la temporada se ha demostrado que es de lo que va este vídeo, ¿no? Se ha demostrado, al final ha estado muy superado por Alexander Albon. Como estoy comentando, también hay que tener en cuenta luego el rendimiento del monoplaza. A veces si tu rendimiento de monoplaza es muy bajo, pero consigues rendir mucho mejor, tu puesto va a estar por delante. Si más o menos rindes al mismo nivel de tu monoplaza, pero tus puestos son muy altos porque tu monoplaza rinde mejor, pues puede ser que la consideración sea bastante grande. En este caso, Williams es el peor equipo actualmente a parrilla, no empezó como el peor, pero sí que es actualmente el peor. Por lo tanto, al final, si Nicolás Latifi no está rindiendo muy bien, es superado por su compañero de equipo y luego pues tiene estas cosas, pues al final yo lo he puesto en 20ª posición. La mejor carrera que hizo Nicolás Latifi fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, consiguiendo clasificar dentro de la Q3. Su mejor posición de salida en toda la historia desde que llegó a la Fórmula 1 fue en ese Gran Premio de Gran Bretaña, y bueno, pues ese al final fue su mejor Gran Premio. Por supuesto, se nos queda siempre en la memoria ese primer
puesto, ¿no?, que tuvo en los libres 3 en Hungría, pero eso fue un poco momentáneo, como ya explicamos aquí, pero al final lo mejor que pudo hacer fue esa clasificación en Gran Bretaña. En 19ª posición he estado planteándome, esto es lo que os digo, de que si me dices un puesto por delante, un puesto por detrás, te lo podría comprar, y aquí es donde os estaba comentando también que al final también va un poco de, yo creo un poco, si yo he tenido más decepción aún con este piloto, pues a lo mejor lo he puesto un poco por atrás. Puedo compraros si me lo decís en los comentarios, que creo que a lo mejor me he podido llegar a pasar con este piloto, pero en 19ª posición está Daniel Ricciardo. Creo que lo de Daniel Ricciardo es un desastre, creo que es peor aún de lo que hizo ya el año pasado, porque el año pasado para empezar tenía el pase de que al final se tenía que adaptar, hasta ahí pues podíamos todo el mundo entenderlo, pero es que no rindió tan mal como este año, es que este año tiene 17 puntos, tiene creo, vamos, no supera los 20, no llega a los 20 puntos y su compañero de equipo tiene 72, creo que si no recuerdo mal, supera los 70. O sea, es que vamos a ver, es que McLaren está bien, McLaren empezó mal el año, pero se recuperaron bastante pronto y Lando Norris ya tiene un podio, aparte del podio, sin contar que estadísticas de que tenga un podio, es que le está destrozando, es que Daniel Ricciardo ha puntuado, si no recuerdo mal, en 3 ocasiones en toda la temporada. En Hungría, por ejemplo, rodó la mayor parte de la carrera en puntos y luego de repente al final empieza a perder ritmo porque no encontró el grip y empezó a perder posiciones. Es que en Hungría, por ejemplo, es que queda penúltimo de los que acaban, queda penúltimo y porque el último queda Yuki Tsunoda porque cometió un error, porque fue el único piloto en ser doblado en 2 ocasiones. Si no hubiera quedado último en Hungría, por detrás de los Williams, por detrás de cualquier otro piloto. No entiendo sentido, no tiene sentido lo de Daniel Ricciardo. Al McLaren del año pasado no se llegó a adaptar, pero bueno, podía tener ese pase de que se tenía que adaptar. Al final, tampoco es justo, sí que podamos llegar a decir, porque este año no es el mismo McLaren, entonces la adaptación tiene que volver a ser, y a lo mejor si McLaren le está costando, podría llegar a ser que a lo mejor el año que viene pueda rendirme bien, pero yo creo que al final es que Daniel Ricciardo con McLaren, sobre todo al McLaren, no se adapta a nada, y encima a estos monoplazas de este año yo creo que le ha costado también bastante más. Veremos si finalmente pues que puede rendir mejor en lo que queda de temporada, pero la verdad que a mí me parece un desastre. Os puedo comprar que pueda llegar a ser por decepción, porque a mí uno de mis pilotos favoritos era Daniel Ricciardo, por lo tanto os puedo comprar que pueda llegar a ponerle un pelín más bajo por ser decepción, pero para mí, vamos, no subiría del puesto 16 como muchísimo y en las mejores ocasiones, pero es que también lo he puesto tan bajo porque es que es complicado ir poniendo, así que vamos a pasar al siguiente. En 18ª posición he puesto a Lance Stroll. Al final creo que Lance Stroll en sí no ha hecho un mal año. Al principio Aston Martin estaba perdidísimo, Aston Martin las primeras 3-4 carreras eran el peor equipo sin ninguna duda, vamos, o sea, de lejos, hasta que empezaron a traer mejoras Aston Martin era el peor equipo, actualmente han mejorado bastante, creo que no lo ha hecho mal del todo. Pero lo que digo, que es bastante complicado, creo que sobre todo además, porque el top 10 sí que yo creo que más o menos os lo estructuráis en la cabeza ya de por sí, pero los últimos puestos me ha costado bastante, porque están bastante igualados, no he sabido bien a quién poner delante, a quién poner detrás, al final acabo poniendo al Stroll detrás, porque sí que creo que sigue cometiendo algunos fallitos y tal, así que bueno, aún así no creo que sea una mala temporada la que está realizando Lance Stroll, está también, ha conseguido varios puntos, está consiguiendo también acercarse a Sebastian Vettel, porque en muchas ocasiones ha acabado Lance Stroll en un 10ª posición y Vettel en 10ª posición, casi aumenta la distancia, pero que en realidad en posición de parrilla, en posición final, ha quedado bastante cerca, pero bueno, yo lo he puesto en 18ª posición. 17ª posición he puesto a Yuki Tsunoda, el piloto japonés que yo creo que, sobre todo al principio de la temporada, empezó bastante bien, consiguió rendir bastante bien, en mi opinión, pero aquí entra lo que también os estaba comentando del rendimiento de monoplaza y que luego sigue cometiendo esos típicos errores que sigue cometiendo Yuki Tsunoda a estas alturas ya de su carrera deportiva, en su segundo año en Fórmula 1, que son errores que lo puedo entender por inmadurez, pero son errores de rookie. Son errores que el año pasado se lo podías comprar porque era rookie, porque era piloto novato, porque era su primer año, porque eran sus primeras carreras. Eso se lo podías comprar, pese a que viniera. Y además, Yuki Tsunoda es un piloto que su evolución ha sido muy rápida, porque subió a Fórmula 3, estuvo un año y subió a Fórmula 2, y en su primer año ya le subieron a Fórmula 1. Entonces, todo eso se lo puedes comprar, pero ya este año, en segundo año, además, sobre todo es lo que digo. Yo creo que también empezando bien, porque empezó bien, empezó incluso mejor que Pierre Gasly en varias ocasiones de lo que llevamos de temporada, yo diría que ha estado mejor que Pierre Gasly, pero luego tiene errores que por eso lo he puesto tan bajo. Y lo he puesto, aún así lo he puesto tan bajo, no creo que su posición, o sea, no creo que haya hecho una mala temporada, pero lo he puesto tan bajo porque lo que digo es que la parrilla está bastante competida. Y siguiéndole le he puesto a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Aquí sí que compro completamente que al final también lo habré puesto tan bajo porque sus resultados son peores, porque creo que además también al principio de temporada empezó bastante mal, o sea, sí que ese año a principio de temporada con los nuevos coches se adaptó bastante
bastante mal, es lo que he comentado, que en varias ocasiones sí que Yuki Tsunoda la ha conseguido sobrepasar. Yuki Tsunoda el año pasado es el único piloto que no consigue ganar en su compañero de equipo tan solo en alguna ocasión en clasificación, no lo consiguió hacer en toda la temporada. En carrera sí, porque contando abandonos o del estilo, o que por ejemplo la última carrera de Yuki Tsunoda en el Gran Premio Abu Dhabi la hizo bastante bien, pero en clasificación fue el único piloto que no ganó en ninguna ocasión, y en este año están bastante empatados. Entonces por eso he puesto a Pierre Gasly tan abajo. Yo creo que es un poco mi opinión acerca de Pierre Gasly. En 15ª posición he puesto a Mick Schumacher. Mick Schumacher me ha gustado bastante la temporada que ha hecho Mick Schumacher. Al principio creía que ya si le estaba costando tanto entrar en puntos, al final mentalmente se iba a decaer, porque me refiero al principio, en la primera carrera, pues Kevin Magnussen viniendo de nuevas consigue entrar en 5ª posición, hacer una posición espectacular para Haas, viniendo del año tan malo que han tenido, y sobre todo lo que digo, un año que además no había competido con estos coches nuevos, todo eso, y llegas y Mick Schumacher no consigue entrar en puntos. Luego, cuando algunas veces que rodaba en puntos, comete él mismo fallos para acabar saliéndose de los puntos. Creía que al final, si seguía en ese tema, al final si seguía costándole tanto con un monoplaza que este año sí que están pudiendo pelear, creía que le iba a costar mucho en sí y que al final mentalmente le iba a costar, pero por desgracia no, por suerte al final en el Gran Premio de Gran Bretaña por fin consiguió puntuar en una muy buena carrera, quedando por delante de su compañero de equipo, y además en el siguiente Gran Premio, en el Gran Premio de Austria, también consiguió puntuar, habiendo hecho un muy buen fin de semana. En el viernes Mick Schumacher ya dijo que se había sentido más rápido que su compañero de equipo, que clasificó por detrás. En la clasificación al sprint quedó por detrás de su compañero de equipo, quedó fuera de puntos en la clasificación al sprint, pero porque perdió mucho tiempo peleando con Lewis Hamilton, además defendiéndose de una manera bestial de Lewis Hamilton, y luego pues en la carrera consiguió superar a su compañero de equipo, a su propio compañero de equipo en carrera. Así que yo creo que la temporada de Mick Schumacher está siendo bastante buena, está siendo mucho mejor que el año pasado, que a mí me pareció que era, bueno, no me pareció que fuera mala, pero es que era imposible juzgarla. Creo que su inicio de año no ha sido del todo bueno, y creo que ahí le pesó un poco, pero por lo menos en este último tramo de la temporada ha conseguido mejorar, y veremos con las mejoras de Haas, porque Mick Schumacher todavía no las ha tenido, solo ha tenido Kevin Magnussen en las mejoras de Haas, que tampoco van a ser una bestialidad, pero bueno, fue ese Ferrari blanco, ¿no?, que dijeron, pues veremos qué es lo que acaba ocurriendo en este final de temporada. Luego tenemos en 14ª posición a Wang Yuzu. Wang Yuzu me ha sorprendido muchísimo, esperaba entre poco y nada de Wang Yuzu, porque sobre todo además su último tramo en la Fórmula 2 fue bastante malo, pero ya no por ese tramo, al final era un piloto que llevaba 3 años en Fórmula 2, desde el principio de temporada se decía que tenía que ganar este año sí o sí en Fórmula 2, porque llevaba 3 años, vamos, es que no podía seguir perdiendo, y no la acabó ganando. No estaba muy convencido, creía sobre todo que al final también es la razón por la que lo ficharon, ¿no? Pero sobre todo creía que única y exclusivamente le fichaban por el marketing, por ser el único piloto chino, no única y exclusivamente, no, a ver, no me entendáis mal, pero que sobre todo la razón por la que se habían decantado Alfa Romeo era por eso, porque al final era el primer piloto chino, el marketing que le ha dado en China es bestial, Alfa Romeo ha subido en ventas en China una barbaridad. Pero finalmente me ha sorprendido bastante, ha rendido bastante bien, ha entrado en puntos en varias ocasiones, ha hecho muy buenas clasificaciones en Canadá y en Silverstone, 2 clasificaciones en mojado, quedando en Canadá en 10ª posición, que fue la primera vez que entró en Q3, y en Silverstone en 9ª posición, que es su mejor posición de salida desde que está en la Fórmula 1, y ha conseguido buenos resultados. Lo he puesto 14º porque es que los pilotos de delante para mí han sido mejor, pero para mí está haciendo una muy buena temporada la que está haciendo Wang Yuzu en su temporada de rookie, que además, también os digo, dato, va a ser el rookie del año, porque no hay más rookies, pero bueno. 13ª posición, ¿a quién he puesto? He puesto a Alexander Albon. Alexander Albon, viniendo de un año donde no había corrido en Fórmula 1, llegando al equipo Williams, lo mismo que hemos comentado con Nicolás Latifi, el peor equipo al final de la parrilla, ha logrado puntuar en varias ocasiones. Aquel Gran Premio de Australia se habla mucho por la estrategia que hizo, porque es que al final aguantó con los neumáticos duros hasta la penúltima vuelta para entrar en esa vuelta, y en la última vuelta acabar con los nuevos neumáticos, porque fue una estrategia bastante extraña. Pero ya, si quitas por eso el hecho de hablar, porque fue una estrategia bastante extraña, fijaros en que al final tiene muy buen ritmo, porque consigue aguantar, consigue abrir el hueco suficiente. Creo que estaba rodando en 8ª posición, y cuando está rodando en 8ª posición consigue abrir el hueco suficiente, que sabe que no va a salir noveno tampoco, pero que sí va a salir en 10ª posición, o sea que solo le han adelantado 2 pilotos, ha conseguido abrir el hueco suficiente con unos neumáticos duros tan usados como llevaba. O sea, por ejemplo, yo os hablo de esa, pero luego también otras carreras, las otras 3 carreras en las que ha conseguido, las otras 2 carreras en las que ha conseguido puntuar. Creo que es una muy buena temporada de Alexander Albon, ha renovado
incluso con el equipo Williams para la próxima temporada, así que veremos qué es lo que es capaz de hacer. No puede hacer mucho más porque los rendimientos que ha conseguido son ya muy buenos para con Williams, además en clasificaciones, además se consigue meter muchas veces en Q2 y al final Williams es el peor equipo, así que está bastante bien en mi opinión. 12ª posición he puesto a Sebastian Vettel, un Sebastian Vettel que empezó de por sí mal la temporada, no porque la empezase mal por rendimiento, sino porque la empezó no pudiendo disputar las primeras carreras por COVID, porque dio positivo en COVID, tuvo que sustituir el Nico Hülkenberg, además luego llegó en el Gran Premio de Australia y en sí los primeros grandes premios y el Aston Martin era un desastre, pero luego más o menos con las mejoras de Aston Martin, pues lo mismo que Stroll, ¿no? Consiguieron ya ir mejorando en rendimiento y luego creo que ha tenido unos muy buenos rendimientos. En Azerbaiyán acabó en una muy buena posición, creo que puntuar en Mónaco con ese trasto que era el Aston Martin todavía por aquel entonces, aunque ya hubiera habido las mejoras de España, creo que fue una carrera muy buena la de Mónaco, por ejemplo, y en general, porque creo que está haciendo muy buena temporada, sobre todo vemos que el Aston Martin, al menos por lo que se ve en clasificación, rinde bastante peor, porque por ejemplo el caso más claro es en el Gran Premio de Hungría, donde clasificaron los dos, cayeron en Q1, Sebastian Vettel clasificó muy atrás y luego consiguió entrar en puntos, fue una remontada bastante buena, aguantando bien el ritmo, así que yo le he puesto al final a Sebastian Vettel en esa 12ª posición. Tampoco, en esto estamos diciendo, Sebastian Vettel es de los mejores pilotos de la parrilla, pero como no puede pelear por posiciones altas por el ritmo, pues yo no lo puedo poner más arriba tampoco, porque creo que al final hay unos pilotos que han conseguido unos resultados más espectaculares en ese sentido y no le puedo poner por delante porque es difícil de juzgar, pero yo lo he puesto en esa 12ª posición. Y en 11ª posición, acabando ese top 10 de últimos, o sea, los últimos pilotos, he puesto a Kevin Magnussen. Mucha gente lo ha metido dentro del top 10, yo he metido a Kevin Magnussen en este top 11 porque creo que en el top 10 tiene que haber un piloto que es el que todo el mundo está sacando, que yo creo que está haciendo mejor temporada, pero aún así Kevin Magnussen viniendo de un año sin Fórmula 1, que no compitió en Fórmula 1, le llamaron para los test de Bahrein el día de antes de los test de Bahrein, ya de por sí en Bahrein rindió muy bien, en Bahrein en la carrera consiguió el mejor resultado de Haas de su historia, ha conseguido muy buenas clasificaciones, ha conseguido la mejor posición de clasificación de la historia de Haas, ha conseguido puntuar en muchas ocasiones, está bastante bien, así que la verdad que la temporada de Haas de Kevin Magnussen está siendo muy buena y está siendo incluso muy sorprendente. Yo no me esperaba este rendimiento de Kevin Magnussen, sobre todo además desde tan pronto, pero ha habido un piloto que yo tenía que poner por delante suya, así que ya vamos a pasar a ese top 10. ¿Y quién es ese piloto que yo tenía que poner por delante suya? Que justo además es en el 10ª posición, y así que ya os explico directamente por qué he puesto a este piloto por delante de Kevin Magnussen. En 10ª posición he puesto a Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, para mí, yo creo que está haciendo muy buena temporada. Quizá entra también, como estoy comentando, la sorpresa. Para mí la sorpresa, por ejemplo, también, pues sí que ha sido bastante grande con Valtteri Bottas. Yo venía diciendo en ese canal que creía que a lo mejor, o sea, que se tenía muy baja estima a Valtteri Bottas, porque sí que ha demostrado que en Mercedes, pues no es un piloto para Mercedes. Lo ha demostrado él mismo en estos años que ha estado en Mercedes. Eso, o sea, no es ningún secreto, pero en Williams sí que rindió bastante bien, por eso se ganó el asiento en Mercedes, y yo ya venía diciendo que yo creía que en Alfa Romeo podía rendir muy bien, pero ya desde la primera carrera clasificó, en la primera carrera, en las primeras carreras, 3-4 carreras si no recuerdo mal, clasificó siempre por delante de un Mercedes, clasificó muy bien, luego sí que bajó un poco el rendimiento porque el Alfa Romeo también ha bajado el rendimiento, al principio estaba mucho más arriba, pero en sí yo creo que Valtteri Bottas ha rendido bastante bien, creo que es bastante sorpresa, no me esperaba, aunque yo os estuviese diciendo que en Williams rindió bastante bien y que esperaba que en Alfa Romeo pudiera rendir bastante bien, pudiera ser un piloto bastante decente, porque al final es el primer piloto de Alfa Romeo y había gente diciendo que a lo mejor le ganaba a Guan Yu Zhou. Yo eso lo he llegado a ver y yo ya de por sí, yo pensaba, digo, vamos a ver, quizá también porque tenían baja estima a Guan Yu Zhou, pero es que aún habiéndome sorprendido Guan Yu Zhou porque ha rendido muy bien Guan Yu Zhou, está por detrás de Valtteri Bottas, como es lógico. ¿Y por qué lo he puesto por delante de Kevin Magnussen? Valtteri Bottas tiene el doble de puntos de Kevin Magnussen, tengamos en cuenta que sí que Haas ha ido empeorando incluso aún más, pero tampoco están tan lejos y dependiendo del circuito incluso ha estado bastante mejor Haas, por ejemplo en la primera carrera de la temporada, Kevin Magnussen acaba por delante de Valtteri Bottas, por ejemplo, ¿no? Pero que en sí, dependiendo del circuito, pues han podido rendir mejor o peor. Finalmente he puesto a Valtteri Bottas, al final me he decantado por los puntos que tiene, la verdad, os lo voy a decir, pero yo sí que creo que debería estar en ese top 10. Y el top 9, la verdad que a todo el mundo que le he visto hablando de los 10 mejores pilotos, eso es el mismo, no el mismo orden, porque sí que he cambiado algunas cosillas, por ejemplo, la Fórmula 1 también dio su top 10 de Power Ranking, estos que hace la Fórmula 1, estos 9 pilotos son los mismos, muchos están casi en el mismo orden, aunque yo algunas cositas sí que las he ido cambiando. Vamos con el 9º posicionado, que yo creo que la gran mayoría también coincidimos en esta ocasión, que es Esteban Ocon. Creo que la temporada de Esteban Ocon está siendo muy buena y por culpa de Fernando Alonso a lo mejor también está en esta posición tan baja. ¿Por qué? Porque Fernando Alonso con problemas, ahora hablaremos de Fernando Alonso en específico, ¿no? Pero Fernando Alonso con problemas, de fiabilidad, que no acaba muchas carreras, que a lo mejor las acaba, pero tiene problemas de motor y su rendimiento es aún peor.
Con todo eso lo ha eclipsado, aún así, aunque vamos, es mi opinión por lo menos, o sea, siempre se habla de Fernando Alonso y siempre, incluso Alpine, ahora ya estas últimas carreras no ocurrirá, pero Alpine cuando tenía que decidir en ponerle unas mejoras a un piloto o a otro, tenían a Esteban Ocon con más puntos y a Fernando Alonso con menos puntos que Esteban Ocon, e incluso Esteban Ocon sabiendo que el año que viene iba a continuar y Fernando Alonso aún no lo sabían, que eso también juega un factor que por el que yo pensaba que a lo mejor se acababan decantando por Esteban Ocon y siempre se decantaban por Fernando Alonso, o sea, para que veáis la idea, obviamente ahora se van a decantar siempre por Esteban Ocon y es lógico, pero yo creo que por esa culpa a lo mejor lo estamos poniendo tan abajo como estoy comentando, pero creo que la temporada de Esteban Ocon es muy buena, creo que en ocasiones, sobre todo en Hungría, por ejemplo, se centró más en defender a su propio compañero de equipo que en defender en sí la posición y sobre todo en la primera vuelta, eso sí que me parece un poco de decir, es que salió fijándose en Fernando Alonso, le dio igual y le pasó Lewis Hamilton a los dos y le dio igual a Esteban Ocon, pero más allá de acerca de eso, creo que es una temporada bastante buena la que está haciendo Esteban Ocon. Creo que la verdad que a mí nunca Esteban Ocon me ha llegado a gustar demasiado. Sé que hay gente que le gusta mucho, sé que hay gente que no le gusta nada. A mí nunca me ha llegado a gustar demasiado, pero esta temporada me está gustando. Tengo en octava posición a Sergio Pérez. Sergio Pérez empezó muy bien el año, lo hemos hablado aquí, en la segunda carrera hace una pole espectacular, aquella pole que hizo en Arabia Saudí, logró la victoria en Mónaco, hizo muy buenos tiempos, por ejemplo, en España, que yo creo que no la hubiera ganado, pero siempre se habló de que al final a Sergio Pérez le tuvieron que decir que dejara pasar a Max Verstappen. Yo creo que no lo hubiera ganado, pero por ejemplo, ¿no? Y consiguió la victoria en Mónaco, en Azerbaiyán también tuvo muy buenos ritmos, pero es que a partir de Azerbaiyán ya está, o sea, no ha hecho más. Sí que las mejoras de Red Bull, y esto es algo que os hemos ido comentando, han ido en dirección contraria al estilo de pilotaje de Sergio Pérez, le ha venido muy mal, el coche cuando empezó la temporada era bastante neutro, que Max Verstappen también podía hacerlo funcionar, pero eso ya de por sí daba un mejor rendimiento para Sergio Pérez, pero actualmente no está en nada con su estilo de pilotaje y está rendiendo bastante mal. Al final, aunque estamos diciendo esto, aunque lo estemos justificando de esta manera, pues no está rendiendo tan bien, está teniendo un rendimiento bastante pobre. En Francia, cuando su compañero de equipo plácidamente consigue quedar en primera posición, olvidándonos del problema que ocurre con Leclerc, pero después del safety car saca 10 segundos a Lewis Hamilton y porque no debió de conducir prácticamente casi, o sea, debió de conducir tranquilísimamente y cuidando mucho el coche, y mientras todo eso Sergio Pérez quedó en cuarta posición detrás de los dos Mercedes y hubiera quedado casi detrás de Carlos Sainz, que Carlos Sainz salía en última posición por cambiar el motor, de no ser porque al final salió ese safety car y a Carlos Sainz le fastidió la estrategia, si no hubiera quedado por detrás de Carlos Sainz incluso, así que no sé, o sea, pero que no creo que sea tampoco una mala temporada de Sergio Pérez hasta el Gran Premio de Azerbaiyán. Aparte del Gran Premio de Azerbaiyán, sí, por eso lo he puesto por detrás de todos los pilotos que hay por aquí delante, que alguno le ha ganado la posición gracias a esas últimas carreras, algunos sí que de por sí se la había ganado ya, en mi opinión, en general, en todo lo que había conseguido la temporada. Séptima posición, un piloto que sí que creo que se le ha ganado la posición en estas últimas carreras. Lo que os he comentado, que aún así también, si subes a un piloto, si bajas a un piloto del orden más o menos que yo os estoy dando, me vale también, probablemente. O sea que me lo podéis dejar en los comentarios si vosotros creéis que Sergio Pérez debía estar más arriba o más abajo, eso también me vale perfectamente. En séptima posición he puesto a Lando Norris. Lando Norris, con lo mal que empezó McLaren, con lo bien que está rindiendo él en la actualidad, ha conseguido un podio, está peleando con Alpine, está más rápido que Alpine al final. Yo creo que él está consiguiendo sacar un rendimiento superior a los Alpine, pero Alpine está peleando con McLaren porque Ricciardo está desaparecido. Por ejemplo, en el Gran Premio de Hungría hace una clasificación espectacular, está haciendo muy buenas clasificaciones, que yo Lando Norris en sí las clasificaciones, bueno, el año pasado consiguió hacer alguna clasificación buena hasta el punto de que logró una pole en Rusia, ¿no? Pero bueno, dependiendo del circuito, le costaba más, le costaba menos. Perdonad que he tenido que cortar. Lo que estaba comentando, estaba hablando de Lando Norris, que en sí, que al final yo le he puesto en séptima posición. El año pasado yo creo que le costó en algunas clasificaciones y creo que este año, para el rendimiento del McLaren, las está haciendo mejor aún, porque el año pasado sí que hizo muy buenas posiciones en alguna ocasión, como sé que estaba comentando que ha hablado de la pole de Rusia. No sé exactamente todo lo que he llegado a decir porque he tenido que cortar, pero bueno, lo siento mucho. Pero lo que estoy diciendo, yo creo que en el rendimiento que tiene el McLaren, sobre todo además también teniendo en cuenta el año pasado el rendimiento de McLaren era muy superior y además solo tenía dos equipos por delante. Este año tiene tanto a Mercedes, Ferrari como Red Bull, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y además está mucho más cerca, yo diría, Alpine, que lo que lo estaba Ferrari al principio de temporada, que es cuando mejores clasificaciones hizo Lando Norris. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, yo creo que en sí está teniendo mejores clasificaciones. Aún así, yo le he puesto en séptima posición, yo creo que está en muy buena posición para él, pero es que los pilotos delante sigo diciendo lo mismo, que es que no lo puedo superar. ¿A quién he puesto por delante suya? Su ex
compañero de equipo Carlos Sainz. Carlos Sainz creo que está haciendo una muy buena temporada, creo que está siendo bastante infravalorada porque sí que obviamente está siendo peor que Leclerc para mí y está bastante cerca de Leclerc en el Mundial, pero creo que obviamente está siendo peor que la de Leclerc, pero aún así creo que está siendo bastante buena, está siendo bastante infravalorada, sobre todo por las primeras carreras, sobre todo porque además la victoria que consigue, por ejemplo, es una victoria que sí que no fue el piloto más rápido aquel día, pero yo creo que está siendo una bastante buena temporada. Por ejemplo, yo os comento que yo creo que en Gran Bretaña no fue el piloto más rápido, lo comenté el día de Gran Bretaña también porque lo quise decir aquel día, porque lo quería dejar claro desde el principio, que no me parecía que hubiera sido el piloto más rápido en Gran Bretaña, pero por ejemplo sí que me lo pareció en Canadá. En Canadá me pareció uno de los pilotos más rápidos, en Francia fue el piloto más rápido sin ninguna duda, lo único que tuvo que salir en 19ª posición debido al cambio de motor, y aun con el cambio de motor hubiera acabado dentro del podio fácilmente, de no ser por aquel safety car que sale por su compañero de equipo, no estoy echando detrás a su compañero de equipo, pero que sale por Charles Leclerc por el error que comete, y porque eso ya le fastidia la estrategia, porque si no para, pues perdería mucho tiempo, pero parando pues tienes que ir a una estrategia diferente, porque ya tienes que poner medios y luego volver a parar, y eso es lo que hizo al final, que yo creo que es la decisión idónea. Y si no hubieras parado después, porque hay mucha gente que dice en Francia, bueno, podrías haber intentado alargar porque ibas a poder pelear por la tercera posición, y si pasa algo, porque hay mucha gente que dice podría haber pinchado, pues si pasaba algo, pues lo malo es un quinto puesto, pero es que a lo mejor no era un quinto puesto. A mí sí que me parece que ahí Ferrari lo hizo bien, que fue asegurar ese quinto puesto, pero lo que digo, que Carlos Sainz con una estrategia la normal que hubiera hecho en Francia, habiendo hecho la estrategia alternativa, hubiera quedado dentro del podio por su buen ritmo. Entonces yo creo que ha hecho una muy buena temporada en sí, le ha costado bastante porque no se ha adaptado rápido a estos monoplazas, a este monoplaza lo comentó, por ejemplo, en la primera carrera, que quedó aún así en segunda posición, pero que no estaba adaptado, pero yo creo que es una muy buena temporada la que está haciendo aún así Carlos Sainz, no superior a los pilotos de delante. Ya vamos viendo cuál es el top 5, yo creo que este top 5 sí que es inamovible, porque sí que os estoy diciendo que puedo comprar que me subáis a un piloto o que me bajéis a un piloto de posiciones, y os lo puedo llegar a comprar si me lo razonáis normalmente, obviamente. Yo creo que a lo mejor incluso podría llegar a estar de acuerdo, porque obviamente cualquier opinión la voy a aceptar, pero una cosa es aceptarla, otra cosa es estar de acuerdo. Yo podría incluso llegar a estar de acuerdo en decir, bueno, pues a lo mejor puede estar Lando Norris por delante de Carlos Sainz perfectamente, pero sí que ya ninguno de los pilotos de debajo lo metería dentro del top 5 actualmente de la parrilla. Así que ya vamos a comenzar. Estos dos, el top 5 y el top 4, os lo compro perfectamente que puedan estar de una manera u otra. Creo yo que también por sorpresa he puesto al cuarto donde está y al quinto donde está, pero yo voy a explicaros además por qué creo que lo he puesto además de por sorpresa. En quinta posición he puesto a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton se hace una muy buena temporada, sobre todo a partir del Gran Premio de Canadá, donde hace su mejor clasificación, donde además lleva ya 5 podios consecutivos, además 2 podios de ellos que han sido en segunda posición, que son las mejores posiciones de finales de carrera de Mercedes esta temporada. Hay que comentar también, yo comentaría el Gran Premio de España, un gran premio donde en la primera vuelta colisiona con Kevin Magnussen, está en las últimas posiciones, él mismo dice de abandonar, se lo comenta a su equipo de que él abandonaría porque está muy lejos y es un desperdicio, le dicen que lo intente y acaba quedando en quinta posición, y hubiera sido en cuarta posición, pero tuvo que frenar porque tenían el motor que iba a estallar, no es que fuera a estallar, pero es que estaba muy caliente. Si no, hubiera quedado en cuarta posición por delante de Carlos Sainz, incluso habiendo llegado a estar, y por ritmo de carrera habiendo llegado a estar tan atrás. Así que, por ejemplo, aquella carrera yo creo que la podría haber llegado a ganar perfectamente. En Hungría tuvo un ritmo espectacular también, lo único que salía desde más atrás, y aún así luego que Max Verstappen fue Max Verstappen, pero que sin Max Verstappen la hubiera ganado también. En Francia también tuvo buen ritmo, está haciendo muy buenas carreras, sobre todo este tramo final, pero el tramo principal, el tramo del principio no fueron tan buenas. Le costó bastante adaptarse a este monoplaza, no lo entendía, salía incluso en las declaraciones diciendo que tenían que cambiarlo completamente. Hamilton ha llegado a decir esta temporada que deberían de empezar a centrarse en 2023 y dejar de lado 2022. Ahora ya está más contento y no está con esas declaraciones, pero sí que ha llegado incluso a llegar a decir eso porque además era superado por su compañero de equipo constantemente al principio. Sobre todo tenemos una carrera donde se quedó en Emilia Romagna, donde su compañero de equipo quedó dentro del top 5 y él quedó fuera de los puntos porque pues, se quedó estancado detrás de un tren de DRS. Pero bueno, por ejemplo, tenemos ahí otra carreras donde ha caído en Q1 esta temporada, incluso las ha llegado a ver, así que al principio de la temporada fue bastante malo y por eso lo he puesto por detrás del cuarto posicionado. Aunque la temporada de Hamilton está siendo muy buena, el final, como siga en el ritmo que está teniendo ahora y que va a seguir así, va a ser espectacular. Así que está siendo muy buena temporada de Hamilton, aunque os lo vaya a decir que voy a poner a un piloto por delante. ¿Y cuál es el piloto que está en cuarta posición? ¿A quién he puesto en cuarta posición? A Fernando Alonso. En cuarta posición he puesto a Fernando Alonso. Os podría llegar a comprar que me lo pongáis en quinta posición a Hamilton en cuarto. Creo que más bajo de quinto ni de broma. Lo que estoy diciendo, el top 5 es inamovible para mí. Esos 5 pilotos son los mejores 5 pilotos de la parrilla.
pero es que yo creo que Fernando Alonso ha tenido mala suerte, ha tenido problemas de fiabilidad que no ha tenido su compañero, que eso no es, obviamente, no estoy entrando en temas conspiranoicos, que hemos tenido mucha gente hablando esta temporada que si Alpine ya de posible estaba haciendo la cama o lo que fuera. Yo no hablo por temas de eso, pero que al final es mala suerte, me refiero que ha tenido más problemas de fiabilidad. Incluso ha tenido problemas de fiabilidad en carreras donde iba a ir muy bien, como por ejemplo Arabia Saudí iba a acabar en una muy buena posición y tuvo que abandonar. Luego tenemos por ejemplo el Gran Premio de Australia, donde iba para hacer vuelta para haber clasificado en tercera posición más o menos y de un problema también con el motor, acabó clasificando en 10ª posición y luego la carrera pues tuvo muy mala suerte. Cosas así le han ido pasando durante toda la temporada y aún así Fernando Alonso está bastante cerca de su compañero de equipo, está compitiendo, está por delante de él normalmente en las carreras. Su ritmo es espectacular, nadie se explica todavía en Alpine, nadie se lo explica cómo, de dónde sacó un segundo puesto en la clasificación del Gran Premio de Canadá bajo la lluvia, no se lo explica, no se lo explica nadie en Alpine, le sacó 1,5 segundos a su compañero de equipo para acabar en esa segunda posición, le sacó 1/10 a Carlos Sainz, por mucho que fuera bajo la lluvia y todo eso, pero le sacó 1/10 a Carlos Sainz, sí que Carlos Sainz cometió un error si no hubiera quedado más arriba, ¿no? Pero me da igual. Y le saca 1,5 segundos a su compañero de equipo. Fue espectacular, sobre todo aquella carrera en Canadá. Veremos qué es lo que consigue hacer hasta final de carrera, hasta final de esta temporada, pero está haciendo una temporada espectacular. El año pasado yo creo que fue bueno de Fernando Alonso, aunque al principio le costó por esa adaptación, esa readaptación que tenía que hacer a la Fórmula 1 por ese regreso. Este año es el Fernando Alonso que todos conocemos, que todos conocíamos, es el mejor Fernando Alonso, bueno, no sé si será el mejor, ¿no? Pero que uno de los mejores Fernando Alonso de toda la historia, posiblemente de toda su carrera deportiva, es actualmente, está teniendo un rendimiento espectacular y yo lo pondré en 4ª posición. En 3ª posición he puesto a Charles Leclerc. Creo que la temporada de Charles Leclerc es muy buena, creo que está muy lejos al final de Max Verstappen por más problemas de Ferrari que problemas suyos, además de los problemas de fiabilidad, ¿no? Porque bueno, los problemas de fiabilidad hay que contarlos, no los cuento ni para suyos ni para Ferrari, pero luego ha habido más problemas de Ferrari que suyos. Charles Leclerc ha tenido 2 errores, que fue el de Francia y el de Emilia-Romagna, pero Ferrari luego ha tenido problemas que sí con la estrategia. Por ejemplo, el último Gran Premio de Hungría, es que era una carrera que debería haber ganado fácilmente Charles Leclerc y no la gana. ¿Por qué? Porque Ferrari, ya lo he contado aquí la explicación de la estrategia de Ferrari, pero que Ferrari al final la caga. Le pasa lo mismo en Mónaco. Esas 2 carreras eran una victoria fácil de Charles Leclerc y no las gana. Entonces, bueno, que al final son carrera tras carrera tras carrera, bueno, por eso está tan lejos en el Mundial, pero yo creo que su temporada está siendo bastante buena. No lo he puesto por delante de los 2 pilotos delante, que ya sabéis cuáles son los 2 siguientes, porque al final uno de ellos me ha sorprendido y otro es que no hay calificativos para explicarlo, que ya lo he comentado bastantes veces y yo creo que ese piloto va a ser del que menos voy a hablar en ese vídeo. En 2ª posición he puesto a George Russell. La temporada de George Russell me está pareciendo bestial, le hemos visto tener que defenderse de pilotos más rápidos que él, como ocurrió por ejemplo en Hungría con Charles Leclerc, con Max Verstappen también, defenderse de una manera espectacular. También lo hizo por ejemplo en España, defendiéndose tanto de Sergio Pérez como de Max Verstappen. Está siendo una temporada bestial. Yo comentaba que a mí Russell me gusta mucho desde siempre. Siempre he pensado que Russell es, junto a Leclerc y Max Verstappen, los 3 pilotos más talentosos, los 3 pilotos que por así decirlo van a dominar, por así decirlo, como digo, la Fórmula 1 de futuro. Yo siempre lo he comentado eso. Aún así, no me esperaba en su primer año con Mercedes estar ya de por sí, un dato, primero, está por delante de Lewis Hamilton en el Mundial, que las últimas carreras de Hamilton está siendo mejor, pero que al final también habla eso, ¿no? De que ha tenido mejores resultados. Mercedes es el único equipo que no ha tenido problemas de fiabilidad, así que para que también hagáis una idea, y el único abandono que tienen es de Russell por el accidente que hubo en Gran Bretaña, que estuvo ahí también involucrado y por eso es el único abandono, pero que me refiero, si a lo que hablo por esto es porque han acabado todas las carreras, todas las carreras las han acabado y pues aún así está por delante suya, no han tenido problemas de fiabilidad, pueden haber tenido problemas de estrategia, obviamente, no digo que no, pero que se adaptó muy rápido a este monoplaza, se ha readaptado con las mejoras que ha ido trayendo Mercedes, con las que se ha sentido más cómodo Hamilton. Russell ha seguido teniendo muy buenos resultados, ha conseguido la primera pole de Mercedes y su primera pole para él, lo consiguió en Hungría, un ritmo espectacular. Para mí es una sorpresa espectacular la de George Russell, yo no me esperaba este rendimiento tan bueno. Y es que, vamos, es que no sé cómo ni siquiera cómo explicarlo. Lo he intentado explicar en algunas ocasiones, que la temporada de George Russell es espectacular. Es que no necesita más palabras. Para mí es el segundo mejor piloto de toda esta temporada. Y el primero, pues es que es Max Verstappen. Es que por mucho que al final Leclerc haya tenido problemas, por mucho que Ferrari, por mucho que pues,
es que da igual, es que está a 80 puntos de ventaja cuando con solo 13 carreras, que quedan 9 carreras y tiene 80 puntos de ventaja con respecto al segundo. Y ya no es en sí la ventaja de puntos, porque es lo que estoy comentando, que Leclerc ha tenido problemas y todo eso, pero que es la superioridad. Por muchos problemas que tuviera Leclerc en Ferrari, y por muchos problemas que tuviera Leclerc en Hungría y que fuera estrategia, aún así, salir en 10ª posición y quedar a 10 segundos del segundo clasificado en la carrera finalmente, Max Verstappen saliendo en 10ª posición en un fin de semana, en un gran premio donde es muy complicado adelantar como es Hungría. Es que es espectacular. Y os estoy hablando de Hungría, pero os podría hablar de cualquiera. Max Verstappen sí que la temporada al principio le cuesta algo más porque el coche no se adaptaba tan bien a su estilo de pilotaje. Aún así lo hacía funcionar. Aún así ganó en la segunda carrera, por ejemplo. En la primera hubiera sido segundo fácilmente de no ser por ese abandono. Así que aún lo que os estoy comentando al principio de la temporada da igual porque al final también hubiera hecho buenos resultados. Ha hecho buenos resultados. Pero sí que luego con el paso del monoplaza, que se ha ido adaptando un poco más a su estilo de pilotaje, ya es que ha sido imparable. Y estamos, obviamente, salvo cataclismo, salvo algo súper extraño que pase, que es muy improbable que pasen en estas 9 carreras que restan, estamos en el año del bicampeonato de Max Verstappen, porque seguramente va a ganar su segundo campeonato, lo más probable este año. Así que vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo, pero la temporada, es que no tengo palabras para describir lo de Verstappen, es que no se puede, es que yo creo que encima la mejor carrera para describir lo de Verstappen es Hungría. Sale en 10ª posición por problemas que tiene, primero porque él comete un error y luego por problemas en el motor que tiene con Red Bull y sale en 10ª posición y acaba ganando a 10 segundos del segundo posicionado. Bueno, a 8 fueron de Lewis Hamilton, pero que acaba dominando aquella carrera y sí que los problemas de estrategia de Ferrari fueron muy grandes. Pero aún con esos problemas de estrategia de Ferrari, porque la cosa con esos problemas de estrategia de Ferrari es que le pusieron esos neumáticos duros que le mataron. Pero si no, aún así, en las mismas paradas, Leclerc le faltaba por poner unos neumáticos blandos, se iba a tener que extender un poco más la parada con respecto a cuando para Verstappen, pero con las mismas paradas estaba detrás suya. Si Ferrari se equivoca y comete un error y le pone los neumáticos duros, porque Verstappen le lanza un undercut y Ferrari se pone nervioso, pero que es que ya estaba ahí aún así. O sea que hablo de que hubiera sido una ventaja, una victoria fácil de Leclerc. Yo creo que la hubiera ganado si Ferrari se hubiera quedado con su estrategia, que era poner los neumáticos blandos al final, como hicieron con Carlos Sainz, pero lo de Sainz ya es otro tema también. Pero es que luego, pues claro, también el fallo de Ferrari viene derivado de que Max Verstappen ya está en segunda posición ahí y le lanza ese undercut. Entonces, bueno, que al final, que es que no tengo palabras para hablar de Verstappen, no me voy a extender más porque este vídeo ya se me ha hecho larguísimo. Es probablemente el vídeo más largo que tengo en el canal, que ya de por sí el vídeo de quién fue Fernando Alonso, quién eres Fernando Alonso, ya fue uno de los más largos. Pues este vídeo va a ser aún más largo que incluso lo que fue ese vídeo, probablemente. Por lo menos en el rato que llevo de grabación es mucho más, y eso que estuve también bastante tiempo porque fue bastante complicado al final de grabar. Esa serie de quién es X piloto ha sido bastante complicada porque al final tenía por la documentación y todo eso y tenías que ir parando y todo eso. Ha sido los vídeos que más me he tenido que currar. Este vídeo al final pues es más sencillito en sentido de hacer estos grafismos y luego ponerme a hablar de mi opinión. Pero bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que me he extendido muchísimo en este vídeo, así que no me voy a entretener más como estoy comentando. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, a qué pilotos pondréis por delante de quienes yo he puesto, a qué pilotos pondréis por detrás, qué cambios haríais con respecto a mi top 20. Dejadme en los comentarios, que están encantados de leeros, y nos veremos mañana, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Mañana se viene un quién es X piloto que es muy interesante. Un saludo.